Bien, aquí estamos en el segundo bloque de Santa Fe Noticias con nuestra próxima invitada que tiene ganas de hablar. Porque ya Vino con ganas de hablar. La conseja Fernández Giuliani. ¿Qué tal? No podemos reproducir lo que hablamos fuera del aire. Lo que se queda fuera del aire es fuera del aire. Ok, ya está, listo. de ahí no cambia. Listo. ¿Cómo andás, Fer? ¿Qué tal? Bien. Tratando estas vacaciones de invierno, este receso. Trabajando. Trabajando, para no perder la costumbre. Sí, nunca me he tomado las vacaciones de invierno, así que trabajando, tal vez con más tranquilidad, pero seguimos yendo a los barrios, seguimos trabajando. ¿Y cómo están los barrios hoy en la ciudad de Rosario? ¿Cómo está la realidad? Y bueno, a pesar de todo lo que ya sabemos que veníamos hablando recién con Luis, todo lo que está ocurriendo a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Que obviamente repercute en nuestra ciudad. Sí, igual, a ver, la falta de infraestructura, la falta de servicio en los barrios, eso se sigue repitiendo de hace varios años ahora, pero es verdad que la situación a nivel nacional, la situación económica fundamentalmente también repercute en los barrios de la ciudad. Yo vengo planteando de que hay un ánimo social que a muchos nos preocupa porque nos parece un ánimo muy similar al de otros, época de muchas crisis, de crisis. Bueno, nos parece que, la verdad que yo lo miro con mucha preocupación. Sí. No quiero ser pesimista, pero me alarma tal vez el ánimo social que hay, ¿no? Sí, porque además no hubo una reacción ni municipal ni provincial para intentar, bueno, contener lo que sería el tema de tarifazo o dar algún tipo de respuesta como han tenido otros municipios o provincias. De ponerse a la cabeza, Claro, básicamente. Nosotros lo veníamos reclamando con la multisectorial, ¿no? Que tanto el gobernador como la intendenta, como máximas autoridades políticas, tanto de la provincia como del municipio, se pongan a la cabeza, bueno, con todos los vecinos que también, a ver, digo, el cacerolazo del otro día, el ruidazo, como se lo llamó, a ver, eran vecinos que estaban movilizados individualmente, reclamando, tal vez por lo que en ese momento les afectaba, que eran las altas tarifas de luz y de gas. Después, bueno, la multisectorial también, sectores organizados, comerciantes, industriales del municipio, bueno, también, digo, y la verdad que la intendenta y el gobernador han estado bastante ausentes. Sí, sí, y además vos también tenés un claro mensaje después de los sindicatos que se te juntan en una mesa, que te van marcando una situación de hoy de un desempleo, suspensiones, locales que te cierran, que te están marcando un tiempo de una recesión muy importante. Totalmente. Y además, cuando se sale a plantear el tope del 400 y 500%, que sigue siendo un montón, sí, muy alto, para cualquier vecino sigue siendo para muchísimo. Para que claro. Bueno, ¿qué paritaria ha tenido un aumento del 400 y del 500%? Es decir, la verdad que es preocupante. Bueno, ahora hay acciones judiciales que han frenado, pero de todas formas, yo más allá, digamos, de la cuestión después de qué va a hacer la justicia y de cómo se ha paralizado momentáneamente, yo creo que hay un plan concreto que tiene el actual gobierno nacional, por su definición ideológica, que tiene que ver con un empobrecimiento de la sociedad argentina. Macri lo venía planteando, los sueldos de los argentinos eran caros en dólares, él lo venía diciendo hace mucho tiempo, por eso se tiende, en primero con la devaluación, licuar el sueldo de los argentinos, lo cual se ha logrado. La inflación, que se decía que se iba a bajar, la inflación no ha bajado, y afecta más que nada a estos sectores populares de los que hablábamos al principio. Y después lo de los tarifazos. Es decir, hoy hay más allá de que yo sí creo que había que modificar en el gobierno anterior el tema del subsidio plano, es decir, el subsidio a todos por igual, porque también termina siendo injusto, termina siendo injusto. Voy a defender el sistema de subsidios y me parece también que acá hay una visión ideológica diferente. Alguno del gobierno anterior entendía que tanto la luz como el gas son derechos a los que deben acceder todos los ciudadanos y por eso el fuerte subsidio por parte del Estado, y Macri entiende que la luz y el gas son parte más del mercado, digamos, un valor de mercado, con lo cual una mercancía. Entonces nos pide a todos nosotros que paguemos lo que la energía vale. Eso es lo que nos están diciendo. Ese es el punto. Eso es lo que nos están diciendo básicamente. Exactamente. Sí, que un poco en la campaña él lo venía anunciando. Lo venía marcando. O sea, o sea, cuando fue este aumento la gente se sorprendía, pero ya venía. Pero ya lo venía diciendo por ese lado. Igual es contradictorio, ¿no? Nos dicen lo del sinceramiento, nos dicen que recibieron un país fundido, que todo era una mentira y que por eso tienen que los ciudadanos hacer este esfuerzo de pagar tarifas tan altas, pero por otro lado la pregunta que yo me hago es, si el gobierno que recibieron era un Estado quebrado, incapaz de afrontar obligaciones, ¿hubiera Macri podido tomar la decisión de la quita de retenciones al agro, la quita de retenciones a las minerías? Exactamente, el sacarle el impuesto a los autos importados, al champán, claramente no lo hubiera podido hacer. Por eso creo que estamos en un momento donde nos requiere una gran lucidez. Hoy sí. A todos, a todos, me parece para poder descifrar los discursos y poder descifrar lo que realmente está sucediendo, ¿no? Claro, y la gente también, decíamos antes de la conformidad de la gente que lo ha votado, porque
un alto porcentaje que lo votó a Macri, hoy está arrepentida. O Hoy por se lo lo menos replantea. eso es lo que están transmitiendo los medios, bueno, y algunas personas que hemos entrevistado. O que sienten que ese cambio que esperaban, bueno, hoy los está afectando. Que no era el tanto cambio como que eso. deseaban, ¿no? No, porque en realidad era también bajar lo que era el déficit fiscal. Vos cerraste 6 meses superando el déficit fiscal que venías trayendo, con un incremento, obviamente, de la pobreza por todo lo que ha sido el cuadro y con la definición de Beatriz Arlo. A ver, más opositor al gobierno anterior que Beatriz Arlo creo que no hubo, diciendo a ver, un empresario te lo va a pensar como un empresario. Exactamente. Y además, cuando yo decía lo primero del ánimo social, que es lo que más me preocupa, es que estas son recetas que ya fueron aplicadas en la República Argentina y que ya padecimos su resultado. Entonces, lo que esto va a generar son grandes bolsas de desocupados, grandes bolsas de gente que va a quedar excluida del sistema y que ya sabemos lo difícil que es insertarlas nuevamente. Vos hablabas antes de miles de despidos en el sector público, miles de despidos en el sector privado, suspensiones. Eso es pobreza. Eso es gente que hoy no puede pagar un alquiler, que no puede pagar los alimentos. La verdad que es preocupante. Claro, preocupante. sí, es un panorama que no alienta a nadie. No, no es muy alentador. Por eso digo, no quiero ser pesimista, pero estamos inmersos, o sea, Rosario, porque a ver, uno esto lo siente, cuando uno va a un barrio, antes era el tema de la cloaca, el tema del pavimento. Después pasó a ser la seguridad, el primer tema que el vecino te planteaba. Y hoy, además de todo eso, uno empieza, las discusiones salen con el tema de los alimentos, de las tarifas, decir que... No llego. Exacto. Por eso digo, uno está inmerso en un país donde hoy se están tomando determinadas decisiones económicas y políticas que están afectando al común de la sociedad. Y los rosarinos no estamos afuera de eso. No ha escapado para nada. Te quería preguntar por algunos hechos puntuales, a lo mejor ahí de la ciudad, y tenía que ver con lo que era el tema de Apolo, porque había quedado muy hablado en el medio con una nueva ordenanza de la planta que ya venía plantada justamente en ese mismo lugar, pero de controles que no estuvieron y aparte irregularidades de quienes fueron en su momento también dueños de la misma firma. Sí, la verdad es que cuando surge lo de Apolo, tanto al concejal Guaso como a mí nos llega información que se la acercamos a los fiscales que están investigando, que de hecho nos habían dicho que iban a aprovechar toda la feria para abocarse exclusivamente a la investigación de Apolo, y que tiene que ver, por un lado, el concejal Guaso aportó todo lo que tiene que ver con las clausuras realizadas a este lugar, las violaciones reiteradas de la clausura, y por otro lado, lo que a mí me respecta tenía que ver con la normativa. Del año 2012, eso está ubicado en lo que es el segundo anillo. La normativa que salió del 2012 prohibía este tipo de industrias en ese tipo en ese sector de la ciudad. Entonces, ahora todos hablamos de qué vamos a hacer con las industrias que están en él, porque no es la única. No, es verdad. Es decir, esta es una categoría 3 que es de las más riesgosas para los vecinos, para los bienes de los vecinos. Entonces, lo que sí tiene que haber es un plan concreto de traslado de estas industrias. Se decía que era muy complejo, no tengo duda que es complejo, pero también me parece que hay que tener en cuenta o hacer una lista de prioridades. Este tipo de industrias, categoría 3, son las primeras que tienen que ser trasladadas. Porque claramente los vecinos que están alrededor de este tipo de industrias corren riesgo. Y si encima el Estado no controla, el Estado se hace el distraído, bueno, peor. No, pues aparte en una de esas clausuras de haberse aplicado el control, es hablar con el diario el lunes, la fábrica vos no la hubiese tenido abierta. No, es más grave, y no Diego. tenías a esto. Es más grave, porque esto nos enteramos por los propios vecinos, que el 8 de diciembre hubo una gran explosión, de hecho vimos videos donde había todo un enorme fuego en el techo del laboratorio, que se dio por acumulación de gas, de vapor, perdón, se dio por acumulación de vapor. Al otro día se da una clausura. Es decir, que al municipio, cosa que a nosotros, por ejemplo, algunos concejales desconocíamos de esa situación, al municipio le llegó la información de la explosión. Ese era el momento de clausurarlo definitivamente y de tomar una decisión en ese lugar. Bueno, esto es que está primero el huevo o la gallina. Claramente, si se hubiera clausurado, esta tragedia no hubiera ocurrido, más allá de que algunos dicen que es una tragedia con suerte, hubo un vecino que está muy grave. Entonces, ahora digo, es complejo, me quedaba con esto que ella decía, es complejo para ellos, pero es mucho más complejo para los vecinos que están rodeados. Yo tengo a mi tía que vive enfrente. Ella vio la explosión a las 5 de la mañana y bueno, fue terrible. Y ella me mostraba el video, inclusive que vos me contabas del 8 de diciembre, y era siempre que comíamos, decíamos... esto va a terminar mal, porque vos lo veías, yo desde que tengo uso de razón, bueno, mi tía vive ahí y se ve perfecto el laboratorio, se veía porque ya no quedó más nada. Y era algo que se preveía que iba a, o sea, este tipo de cosas que iba a suceder. Sí, a lo mejor no fue con suerte porque pero bueno, por lo menos
¿Esto cómo queda? ¿Clausurado? ¿No se vuelve a abrir? Bueno, a ver, nosotros decíamos en su momento que la intendenta tenía que tomar una definición que era que por lo menos la tranquilidad de darle a los vecinos de que ese laboratorio no iba a abrir nuevamente allí. Bueno, se tomó esa decisión, pero digo, acá faltan muchas explicaciones. Esa decisión se toma y la intendenta lo plantea como si fuera una actitud complaciente con los vecinos del lugar y en realidad lo que faltan todavía son funcionarios que tienen que dar explicaciones de por qué si la norma del año 2012 prohibía ese tipo de industria, por qué no había un plan de traslado. Es decir, no había ni siquiera estaban proyectando un plan de traslado. Y después me parece esto, ¿no? De siempre del hecho consumado. Me parece que tanto lo de Puerto Norte, cuando esa joven murió porque explotó una garrafa, que era un edificio sin final de obra, lo del parque de diversiones, es decir, estamos siempre en el Café de la Flor, distintos casos que hablan de un Estado que se hace el distraído, que no controla y que el resultado siempre es el mismo, la pérdida de vida. Digo, esto es lo grave y me parece que... Pudiéndose evitar, ¿no? Porque como vos decías, controlando, garantizando que se cumpla la ley, porque no es más que eso. No es nada más que eso, a ver, estar presente como Estado. Pero bueno, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hay una crisis muy profunda en las áreas de control del municipio, se lo he dicho personalmente a la intendenta en la primera reunión que nos dio a los concejales y me parece que no se está tomando nota de eso, que es lo que más me preocupa. O sea, en realidad creo que tenemos que como ciudad aprender de nuestras tragedias. ¿Para qué? Para modificar la normativa en lo que haga falta, para reforzar controles si hace falta, echar a quien haya que echar. Digo, si se verifica que en estos casos alguien que es un funcionario público no cumplió los deberes que tenía que cumplir, bueno, echarlo, hacerle un sumario administrativo. Bueno, acá no pasa nada. Es decir, estamos en la ciudad del no pasa nada. En muchos de los casos a esos funcionarios se lo ha corrido a otra área. Y parece que se los premia, depende, si sos militante digamos, del riñón político del oficialismo, se te privilegia con algún cargo en otro lugar y cosa que nadie te encuentre y desaparezcas por lo menos de la escena. De la agenda mediática. Exactamente. Y después los otros, los que aparecen generalmente en la justicia, bueno, son los que no tienen ningún tipo de protección. Claro. ¿No? ¿Qué pasa por ese lado? Bueno, también lo que vos tenés, la ausencia, bueno, hablábamos de lo que era Puerto Norte, sobre Oroño también el tema de las inspecciones en las obras. Bueno, otra más de lo que son derrumbes y el vecino que queda ahí en el medio con la obra que arranca, que nadie la controla y que siga. Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de Brown al 1600, que es también muy similar al de Oroño al 700, son casas de centro de manzana, de pasillo, que se empieza a hacer distintas construcciones en otros lotes que dan a la calle, y que en este caso en particular la medianera se cayó en 2 oportunidades. De nuestro bloque solicitamos en este caso la suspensión de la obra hasta tanto se verifique. Bueno, nunca hay consenso para que se suspendan las obras, como no se suspendió, se avanzó, se cayó nuevamente la medianera y dejaron sin gas. Hace 62 días que los vecinos de que están en el centro de Manzana están justo el invierno, sin gas. o sea, pobre gente. O sea, justo en este momento de tan bajas temperaturas, estos vecinos no tienen gas. Y lo peor de todo es que quedan presos de tener que ir a la justicia. Claro. Es decir, esto es lo que me parece más preocupante, ¿no? El vecino indefenso frente a una decisión que toma el municipio de habilitar una obra, después el municipio se desentiende y les dice esto es una cuestión entre particulares, vaya a la justicia. Claro, y ahí ahora me quedo con la duda de que la cuestión legislativa, porque ustedes están presentando un proyecto para que esto, y no se hace nada tampoco. Claro. No. Y además, como si no tuvieran voz ni voto, por decirlo de alguna manera. No, pero además, por eso digo, a veces se subestima el trabajo de los concejales y nosotros advertimos en ese momento que era necesaria la suspensión. No se nos hizo caso y tal vez hubiéramos evitado que un obrero hubiera salido lastimado, que los vecinos se hubieran quedado sin gas, ¿no? Así que ahora, bueno, a los vecinos se les pide que ellos mismos se paguen la reconexión. Así estamos en la ciudad de Rosario. Sí, a ver, ya quedaste desprotegido en un momento, bueno, seguí desprotegido, tratar de arreglártela como puedas. Bueno, pero por eso digo, me parece que el municipio tiene esta conducta de proteger a los empresarios, a los constructores, que digo, tienen que ser protegidos en cuanto a las normas, digamos, mientras hagan las cosas en base a la normativa vigente, fantástico. Pero no dejar indefenso a los vecinos, ¿no? Que han comprado su casa allí porque estaban en un pulmón de manzana, hoy se les pretende construir una mole de cemento que claramente modifica las circunstancias por las cuales decidieron vivir en ese lugar. Entonces me parece que hacemos mucho marketing respecto de una ciudad saludable, de una ciudad vivible, pero nos estamos olvidando de la calidad de vida de muchos vecinos de la ciudad. Muchas veces es muy blandito con el empresario, porque bueno, el empresario última salió de la normativa, bueno, paga una multa, que la multa a lo mejor al que edifica es un departamento.
y nada más, y ya con eso listo, seguí. No, y en estos porque no se casos te pasó diría nada. que es peor. Claro. Acá, por ejemplo, es en caso de, no era un terreno, Sí. eran 2 lotes Claro. distintos. Vos para poder hacer un permiso de edificación tenés Sí. que unificar esos lotes en catastro. Sí. Bueno, esa unificación no se Nunca hizo existió. y le dieron un permiso de edificación. La unificación se hizo después. Entonces digo, y acá nadie da la cara, nadie tiene un sumario administrativo, bueno, y todo este tipo de hacer o no hacer administrativo en el municipio causa muchísimos daños a los vecinos de la ciudad. Bueno, nos vamos así como con una Vamos. con una noche medio ¿Sí? amarga. Noche Bueno, Festejaste el día del amigo, lo viernes, pasaste linda. sí, y sigo ahora y Bien. sigo mañana. Ah, Sí, bueno, es bueno. la ¿Y por dónde semana. está? Si no nos Es vamos con continuado. una idea No nos tan- Como alcanza, dicen, no nos alcanza un un día no se día. puede. No nos alcanza. Uno tiene varios grupos. Exactamente. Ese es A mí el me pasa tema. que tenés con uno o otro, sí. Y tendrá que ir Nos cruzando queda toda la pendiente gente. el Y el nuestro queda pendiente, ya vamos a Sí, hacer. sí, La sí. semana Me que viene. dijeron, vamos a me hacer. dijeron que estuvieron festejando antes de arrancar el Previamente. programa. Previamente, como tiene que ser. Así es. Es viernes. Está bien, no juzgo, no juzgo. No toca. Ay, nos saca Qué credibilidad. feo. No sé que ahora la imagen seria dónde quedó. Digamos. Claro. Fer, muchas gracias por No, venir. gracias por la invitación. Un gustazo. Bueno, nos vamos a un cortito pequeño.